Muy buenos días a todos los televidentes de RCN, Radio Central de Noticias, una vez más ingresando a todos sus hogares a través de las diferentes plataformas de nuestro medio digital. Hoy tenemos como invitado al doctor Jonathan Valladares, que es especialista en estos tipos de inmueblería y otros temas del derecho, que nos va a explicar, dar detalles, orientar a todos los televidentes que tengan algún problema legal, y también por supuesto el tema principal de inmueblería. Doctor, muy buenos días. ¿Qué tal, César? Buenos días. A Central de Noticias. Antes de empezar la entrevista, un pequeño síntesis curricular de su persona para que los televidentes sepan con quién vamos a tratar. Claro, claro. Muchas gracias por la invitación, a ti y a todos tus televidentes. Yo me desempeño como abogado independiente, especialmente en lo que es derecho inmobiliario. He trabajado en el rubro ya más de 10 años, pero también aparte asesoro a otros estudios de abogados, ¿no? En realidad 3 estudios de abogados, y nos dedicamos todo lo que es el tema inmobiliario. ¿Qué se debe saber de una persona que puede comprar o vender algún tipo de inmueble? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Ok. Bien, para poder hacer amena la entrevista y que también todas las personas puedan entenderlo, en realidad vamos a hacerlo en términos muy sencillos, ¿no? Para que todos lo puedan captar. El tema inmobiliario, muchas personas a veces piensan que comprar un inmueble es un tema muy sencillo, pero en realidad abarca muchas cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, tenemos que conocer cuál es el rol del notario, cuál es la función de registros públicos y también la documentación que hay que realizar y también revisar. Entonces, es por ello la importancia de tener un buen asesoramiento. ¿Por qué? Porque esto puede implicar demasiados problemas, porque cuando compramos un inmueble estamos hablando acerca de lo que es el patrimonio de las personas. Y cuando es el patrimonio de las personas, es mejor tener todo correctamente para no tener problemas más adelante, ¿no? Ahora, si ha habido casos, se ha escuchado, se ha visto, que hay personas que han ido a una supuesta notaría y cuando han querido comprar o vender el inmueble, se dan por la sorpresa que no existe esa notaría, y eso ya es estafa. En ese caso, ¿cómo se podía hacer el trabajo, la investigación para que esto se dé? Ok, perfecto. Tenemos que tener en cuenta que todos los notarios están registrados en el Colegio de Notarios de Lima cuando vamos a realizar la transferencia. Por ejemplo, hay que ver también el tema de la jurisdicción. Si vamos a comprar un inmueble que viene a ser de Lima, hay que hacerlo en la compra-venta, hay que hacerlo en un notario de Lima. Si el inmueble se encuentra en el Callao, también un notario que está registrado en el Callao. Entonces es por ello la importancia. ¿Y cómo podemos saber si está vigente? Entrando a la página del Colegio de Abogados, de Notarios de Lima, ahí aparecen los notarios que están vigentes y los que ya han cesado. Entonces ellos están debidamente registrados ahí. Ahora, ¿cómo una persona que va a comprar un inmueble sabe si ese inmueble es de la persona que lo está ofreciendo para la venta? ¿Dónde tiene que dirigirse? Ahí está el meollo justamente del asunto, que muchas cosas se dan, o muchas estafas se dan por ese lado. Nosotros, para poder revisar si el inmueble es de la persona, incluso de la persona que te está vendiendo, hay que ver si de verdad le corresponde el inmueble. Entonces ahí hay que hacer la diligencia de acercarnos a registros públicos y pedir la copia literal del inmueble. Entonces ahí podemos ver quiénes son los propietarios, ahí se va a ver todo el historial del inmueble, desde quiénes fueron los primeros propietarios hasta quiénes son actualmente. También es importante ello, ¿por qué? Porque en la copia literal es el histórico de todo el inmueble, porque ahí aparece, si de repente tú estás comprando un inmueble y ahí hay un embargo, te venden el inmueble, tú lo compras y a los 2 meses te están desalojando. O también hay una persona ahí o un ocupante precario. La ley dice, como decía, no vamos a hablar de tecnicismo, pero la ley dice que muy aparte de revisar la copia literal, también tenemos que apersonarnos al inmueble para ver quién vive ahí. Porque a veces ha pasado que sí, mi copia literal dice que yo soy Jonathan Valladares, soy el propietario. Te lo vendo y cuando me voy resulta que hay un inquilino ahí que está viviendo y que no se quiere ir. Entonces hay que ver ello, ¿no? Acercarnos al inmueble, preguntar quién está ahí, si todo está ok. Ahora, preguntan lo siguiente: si la persona está viviendo en el exterior y el inmueble está aquí en Lima, está el nombre de esa persona que está en el exterior, pero quiere hacer el negocio el que está viviendo actualmente, sin tener
una potestad sin tener ningún documento, pero como ya tienen tiempo en el inmueble, se hacen dueños de la propiedad. En ese caso, ¿cómo se podía dar alguna solución o cuál sería la orientación? Ah, ok, bien. Hay personas, ejemplo, ¿no? Yo te dejé mi casa y me fui al extranjero y me desentendí totalmente. La persona que está viviendo ahí, la ley indica que a partir de los 10 años de vivir de manera pacífica, continuada y actuar como propietario. ¿Qué significa actuar como propietario? Pagar el HRPU, que son los arbitrios, pagar el agua, la luz, gas natural y demás que puedan existir, servicios. Entonces, una vez que ya tú pasas todo ese tiempo de los 10 años, tú puedes pedir la prescripción adquisitiva de dominio y te adjudicas el inmueble. Entonces ahí, en registros públicos, tú haces todo tu trámite entre la notaría y ya te registran como nuevo propietario. Entonces, como tú eres nuevo propietario, ya puedes vender esa propiedad a otra persona o te lo puedes quedar, en el mejor de los casos, ¿no? Ya, volteando esa pregunta o formulando una nueva pregunta es, si el propietario que está en el exterior viene constantemente y se aloja un mes en esos viajes ida y vuelta, ¿él sigue siendo el propietario o el propietario es el que sigue viviendo los 10 años seguidos? Ah, ya, ok, sí. Como dice la ley, tiene que ser de manera pacífica y continuada y que no se tenga paradero del propietario. O sea, que el propietario se fue al extranjero y tú no sabes más de él. Pero en este caso, como tú indicas en el ejemplo, el propietario está viniendo constantemente. Entonces, no se daría el tema de los 10 años. Tiene que ser 10 años de forma continuada, que no sepas nada del propietario. Que el propietario nunca vino, nunca reclamó nada, nunca hicieron ningún tipo de trámite, no alquilaron, por ejemplo. Muchas veces pasa que se transcurren los 9 años y casi en el año 9 y medio te hago un contrato de arrendamiento. Quiere decir que tienes que esperar tú que vence el arrendamiento y esperar 10 años más. Y también no tiene que existir demandas tampoco. Ese es otro tema, otro punto, ¿no? Que el propietario quiere venderlo. Correcto. Pero tienen demandas, digamos, de un hijo o de un familiar y el inmueble no se puede vender. Ah, ok. Bien, en este caso del tema de propiedades con demandas, hay que verificar dos cosas. Una propiedad con una demanda, un embargo, se puede perfectamente vender. Ya está en la persona que lo adquirirse el problema también junto con el inmueble. Pero algunos lo que hacen para que no puedas vender una propiedad con demanda, por ejemplo, yo demando a una persona y para que no lo venda, le trabo una medida cautelar. La medida cautelar impide que la persona, mientras que no se resuelva el proceso judicial, lo pueda vender. Si es que no tiene una medida cautelar en la copia literal que van a revisar, perfectamente se puede vender. Ya queda en la persona que el comprador si va a adquirir la propiedad con el problema, ¿no? Pero ya no entraríamos como un juego, que yo lo compro y después pasa un tiempo, lo vendo y esto va a una cadena y al final no hay una solución. Exactamente. Ahí viene el tema de siempre estar bien asesorado, porque muchas veces compramos un inmueble y también nos compramos el problema. Porque hay propiedades, y yo también veo procesos judiciales, que vienen problemas yo estaba en los juzgados, problemas desde el 2004 que hasta la fecha no se resuelven. Ya estamos en 2026. 22 años en litigio por solamente no revisar la copia literal. Es por ello siempre la importancia de estar asesorados y revisar justamente la documentación de forma correcta. Por esos casos que está mencionando, ¿es muy constante aquí en el Perú? Sí, en el Perú, yo como le mencionaba, veo procesos judiciales y en el Perú el tema judicial es algo que avanza de forma muy lenta. Por ejemplo, tú presentas tu demanda y recién te la dicen admitida de aquí a 4 o 5 meses. Imagínate, en un proceso judicial por un inmueble que dura 5 años, 6 años, y ese es en primera instancia. De ahí tenemos segunda instancia que pueden ser 4 o 5 años más. Ahí ya tienes 10. Si te vas a una casación, son 3, 4 años más. Ahí tienes como 15, 14 años. Y la persona de repente fallece. Y las personas fallecen y vienen los herederos y así, como tú bien mencionabas, se hace una bola de nieve de nunca acabar. Pero en este caso, el Estado peruano tiene que modificar algún código, una ley, algo para que eso se agilice. Lo que necesitamos, de acuerdo a yo lo que veo en la práctica, en realidad nuestro código está bien hecho, el tema es en la práctica porque hay demasiada carga procesal. Muchas veces no se dan abasto el sistema judicial y tienes escritos atrasados de lo que se tiene que resolver. Ejemplo, yo tengo casos procesales, judiciales, que tienen que resolverse
en julio y me dicen que lo de julio recién lo están resolviendo para noviembre. Imagínate el tiempo. Entonces es más que todo el tema de manos para poder ayudar ahí, más que el tema logístico. Ajá, o es que hay mucha burocracia. Eso también, como en todos lados, sí, porque si tú no vas y presionas, o vas, dices, porque es así, lo que le llaman ellos impulso procesal. Quiere decir que si tú vas al Poder Judicial constantemente, tu caso avanza, pero si tú no vas, ahí se queda dormido el sueño de los justos, como dicen. Doctor, ¿cuáles serían las recomendaciones y cuáles son los documentos que debería tener cualquier ciudadano peruano para vender o comprar un inmueble? Ok, ese es un tema muy importante y qué bien que lo toques. Para comprar un inmueble no se requiere tanta información más que los documentos principales, como tú indicas. El primer documento principal, que es el corazón del trámite, es la copia literal. Porque como mencionábamos, ahí está todo el histórico de la propiedad inmueble, desde que se registró en SUNAR hasta la actualidad. Segundo, hay que revisar los arbitrios, ir a la municipalidad, pedir los arbitrios. ¿Por qué? Porque cuando compramos un inmueble hay que ver que esa propiedad también está al día en los arbitrios. A veces compramos y resulta que debe como 5 años de arbitrios. Hay que pedir también el recibo de agua y luz. ¿Para qué? Para que también veamos si está al día. De repente le cortaron el agua, no sabemos, le cortaron la luz, tampoco no sabemos. Hay que pedir la identificación de las partes, el DNI que esté vigente. Y también si son casados o divorciados, hay que pedir su partida de matrimonio. ¿Por qué? Porque a veces pasa que dice casado, pero en la RENIEC nunca lo actualizó. Entonces se puede ir la partida de matrimonio, porque cuando uno se divorcia, en la partida de matrimonio, en la parte de atrás, hay un inciso ahí que dice divorciado. Y bueno, básicamente ello, ¿no? Y lo que mencionaba, que es un tip, es siempre, muy aparte de la documentación, hay que acercarnos al inmueble para poder verificar. De repente hay ocupantes precarios que no se quieren ir, lo compras ahí, te comes un desalojo como de un desalojo como de 3, 4 años que dura fácilmente. Ahora, si estos documentos que han mencionado no lo tienen, pero igual quieren venderlo, ¿se puede dar? Ya, cuando tú vas al notario, el notario es el que te indica justamente lo que yo te estoy mencionando. ¿Por qué? Porque el notario tiene el rol y la obligación, 1, de identificar a las partes, y 2, de velar por la información, y 3, por ver que toda la documentación esté correcta. Entonces, si te falta uno de los documentos que yo te he mencionado, el notario no va a extender la escritura pública, y por ende, no va a ir a registros públicos, y no podría realizar tu compraventa. Doctor Jonathan, para que la gente tenga mayor información de este tema que estamos tratando, ¿dónde se puede ubicar, contactarse con usted? ¿Algún número telefónico, algún correo? Claro, mi correo es mi primer nombre y mi primer apellido, jonathanvalladares@gmail.com, y mi número celular es 945-587-753. De todo lo que, de este tema que es muy importante, que es el caso de inmobiliaria, y sucede mucho estafa, de esa gran experiencia que tiene, un caso, digamos, delicado, fuerte, que haya tratado y que se ha solucionado. Sí, algo, les quiero dar un tip muy aparte del que les mencioné acerca de ir a verificar el inmueble. Siempre cuando hagamos una compra-venta, primordial, y eso tiene que ir, lo primero es que firmamos la minuta de compra-venta y hacemos un bloqueo registral en el inmueble. Ni bien firmamos la compra-venta. ¿Por qué hacemos el bloqueo registral? Porque nosotros dos, ¿no? Usted, César, es el vendedor y yo soy el comprador. Entonces, lo que hacemos es, firmamos el contrato y lo mandamos a registros públicos para que se inscriba el bloqueo. ¿Qué quiere decir ello? Que usted no va a poder vender el inmueble hasta que yo sea el nuevo propietario. Porque muchas veces pasa que yo, por ejemplo, le compro a usted y usted va y se lo vende a otra persona. Y ahí se viene el tema de las estafas. Entonces, compra-venta y de frente a registros públicos para el bloqueo para que no suceda ello. Bueno, doctor, estamos llegando a la culminación de este diálogo aquí en RCN. Recomendaciones finales para todos los televidentes, porque también hay personas que no utilizan al profesional, sino ellos quieren vender directamente el inmueble y se dan con muchas sorpresas, ¿no? Sí, entonces las recomendaciones sería siempre pedir la documentación actualizada de la propiedad,
siempre identificar a las partes y también siempre realizarlo de la forma correcta, que es con un notario. Si bien es cierto, la ley no impide que nosotros firmemos un contrato de compra-venta en una hojita, y eso es un contrato de compra-venta, pero para yo proteger mi derecho como propietario, mi propietario tiene que estar inscrito en registros públicos. ¿Por qué? Porque si algo pasara, yo estoy aquí en registros públicos, firmamos un contrato de compra-venta, lo hicimos con la fe notarial del notario y con ello quedo completamente protegido. Hay personas, antes que nos vayamos, que solamente hacen el documento, pero no van a la notaría. Exactamente. Ajá. Y también ahí, eso es un grave error. Entonces ahí también vienen los problemas. En ese caso, porque hay muchos casos, a la redundancia, es que no hay soluciones y vienen también la estafa. Porque constantemente están en estafa y el ciudadano dice, pero yo firmé un documento donde yo estoy vendiendo, pero él a mí no me entregó nada. Exactamente. Es por ello lo que estamos mencionando, y como tú bien lo indicas, a veces nosotros pensamos que es solamente firmar un documento y entregame la propiedad o luego ya me la entregas, ¿no? Pero siempre hay que resguardar nuestro derecho conforme a las formalidades. Es por eso que las leyes en el Perú nos indican las formalidades que tenemos que seguir para luego no tener afectado nuestro patrimonio. Y no vernos envueltos en procesos judiciales, como les decía, yo veo procesos judiciales y demoran 10 años, 8 años, 15 años. Un desalojo que debe ser simple, donde soy el propietario. De esa forma, yo soy el propietario, no tendría por qué esperar 4 años para que la persona salga, ¿no? Entonces, sé que toma un poco de tiempo, pero a la larga va a ser beneficioso para nosotros. Por último, sabemos que tiene otra especialidad, pero más adelante seguro vamos a conversar en otro programa. ¿Qué podríamos decir de su persona en esos casos que tiene de especialidad? Ok. Muy aparte de yo desarrollarme en el tema inmobiliario, también veo, como les mencionaba, todo lo que son procesos judiciales. Y en el tema inmobiliario, todo lo que son ejecución de garantías y todo lo que tiene que ver relacionado al tema. Pero también veo lo que son procesos de familia, todo lo que es alimentos, régimen de visitas y todo lo que tiene que ser relacionado a ello. Muy aparte también tengo el código de conciliador, soy conciliador extrajudicial. Así que manejamos diversos temas y encantado de poder ayudarlos. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, César. Gracias por la invitación. Estamos conversando permanentemente para tratar otros temas, no solamente de familia, no solamente de inmobiliaria, sino otros casos que compete a la ciudadanía y que no están bien orientadas, y al no estar bien orientados cometen muchos errores. Nosotros nos estamos despidiendo y continúen con la programación de RCN y por supuesto invitarle a cada uno de ustedes que también nos sigan en nuestra página web www.rcn.pe y en el fanpage de Radio Central de Noticias y por supuesto en YouTube @RCN 2026. Que tengan ustedes muy buenos días. Hasta pronto.